Hoy estamos en la biblioteca del CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Aquí he entrevistado al escritor y periodista José Antonio Sau por la publicación de su libro Historia de un suicida, publicado por la editorial La Isla de Siltolá. Bueno, Sau, en primer lugar quería preguntarte de dónde nace la idea de esta novela. Bueno, la novela, la novela nace porque yo creo que no tiene una idea preconcebida, ¿no? Pero a mí me ha interesado mucho siempre la idea de las personas que están al borde del precipicio, ¿no? Mis personajes siempre digo que están al borde del precipicio y son personas que danzan continuamente con la cara oscura de la vida, ¿no? Me gusta mucho llevar a los personajes al límite, ¿no? Y dentro de la temática que te puede ofrecer una persona que está al borde del precipicio, me interesaba mucho la idea del suicidio. Siempre digo que el suicidio es como un pájaro de mal agüero que a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza alguna vez en la vida, ¿no? No digo como una resolución final, como un plan final para acabar uno mismo con su vida, sino simplemente como una posibilidad de escape ante un cúmulo de problemas, ¿no? Y es curioso porque lo comento con amigos y me dicen, sí, alguna vez estúpidamente se te pasa por la cabeza. Y ya te digo, es el pájaro que vuela abajo y aletea sobre las cabezas de casi todos nosotros, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención usar la figura del suicida o del suicidio como un chantaje emocional a la familia, ¿no? A los allegados, al círculo íntimo, ¿no? Y a través de ese chantaje calibrar el grado de fidelidad, de amor, de lealtad que uno genera en su círculo íntimo, ¿no? Es como una forma de validación personal, ¿no? Entonces, esa idea llevaba rondándome en abstracto durante muchísimo tiempo hasta que lo vi claro. Me imaginé una persona hastiada de vivir que decide usar el suicidio como un método de validación personal ante los demás, ¿no? De ahí viene la idea. ¿Y qué tal acogida ha tenido la novela en los organismos de prevención del suicidio? Pues bien, porque mira, precisamente siempre cuento esta anécdota. Mi padre era el coordinador de antisuicidios del sistema de prevención de suicidios del Teléfono de la Esperanza, es decir, que ya sabía de qué estaba hablando, ¿no? Incluso antes de sacar la novela a mí me preocupaba precisamente que se entendiera como una novela frívola o que frivolizaba sobre el suicidio, ¿no? Y siempre digo que en literatura uno puede hacer todo lo que quiera, esta ironía o humor, siempre que no caiga en la frivolidad, ¿no? Sobre todo con temas tan importantes que han dejado muchas familias vacías y que ha causado tanto dolor, ¿no? Yo creo que no es tanto una novela sobre el suicidio, sino una novela, yo diría que sobre la esperanza y sobre las segundas oportunidades, ¿no? Y ya te digo, en el Teléfono de la Esperanza, incluso el presidente del Teléfono de la Esperanza vino a alguna presentación y hemos comentado el libro y sé que ha tenido buena acogida, sobre todo porque los familiares y las personas que trabajan con las personas que han sufrido pérdida o que alguna vez se han planteado, digamos, los pacientes, ¿no? Los que han sobrevivido al suicidio, no han creído que la novela sea una novela frívola. En ningún momento he intentado frivolizar con nada, sino denunciar la situación o ese callejón sin salida al que muchas personas llegan y no se les presta ayuda, ¿no? Ni siquiera por parte del círculo íntimo, ¿no? Así que yo creo que la acogida ha sido buena. Dices que la novela no va solo sobre el suicidio, también sobre las segundas oportunidades, y yo iría más allá y diría que también trata, por ejemplo, las relaciones humanas e incluso la hipocresía social. Bueno, Bonifacio Miró, el protagonista, que se sube a la barandilla del quinto piso de la calle Hoyo de Espartero, el número 5 creo que era de la calle Hoyo de Esparteros. Bonifacio Miró es el centro neurálgico de todo un epicentro de relaciones humanas, ¿no? Es padre, es esposo, es amigo, es hermano, es cuñado, es decir, todos tenemos una serie de relaciones sociales, todos somos el centro de un entramado de relaciones sociales. Y muchas veces esas relaciones, y no solo las amorosas, caen en la toxicidad. No estoy hablando solo de relaciones amorosas. La relación laboral puede ser tóxica, la relación que tú tengas con tu empresa puede ser tóxica, la relación que tú tengas con tu hermano, con tu mejor amigo, con tu cuñado, con tu esposa, puede ser tóxica, ¿no? Y analizo un poco eso, ¿no? El trasfondo de los seres humanos, la falsedad, es una cosa que a mí me ha movido mucho siempre como motivo literario, ¿no?
Y creo que muchas veces somos esclavos de las relaciones, incluso familiares que tenemos, ¿no? No somos capaces de sobreponernos a ese yugo que muchas veces nos tira para abajo continuamente de la testuz, precisamente porque, sobre todo porque hay personas, yo creo mucho en la bondad, ¿no?, de la gente, ¿no? Y por eso cuando encuentro una persona bondadosa siempre intento tenerla en mi círculo íntimo, ¿no? Y hoy en día se percibe la bondad como una debilidad, ¿no? Si tú lo ves en todo tipo de relaciones, bueno, y creo que ha sido siempre así, ¿no? Este de bueno es tonto, ¿no? Y me interesaba mucho eso, cómo un círculo íntimo tóxico puede llegar a llevar al borde del precipicio a una persona bondadosa, ¿no? Pero aún así, la novela también explora un poco las segundas oportunidades, ¿no? El hecho de que nunca es tarde para volver a empezar, el hecho de que uno siempre tiene salida, el hecho de que el suicidio tal vez sea la última de las opciones, aunque a veces parezca la primera, ¿no? Bonifacio Miró va a morir en apenas unas horas. Así debe ser, piensa. En los 100 kilos de humanidad que conforman su cuerpo, Miró encierra un anhelo de ser querido que nunca, en sus 54 años de vida, ha podido colmar. Tal vez por eso, o justamente por eso, ha decidido suicidarse una soleada pero fría mañana de noviembre. Y hablando de la bondad, precisamente, al protagonista, a Bonifacio, le enseñan a no expresar sus sentimientos para convertirse en un hombre, y lo que consiguen es que no sea humano. Bonifacio Miró es un hombre destruido por las circunstancias de la vida, ¿no? Fue criado, sí, yo creo un poco como esa, hoy se habla mucho de la masculinidad tóxica, ¿no? Y en cierta manera esas reflexiones tienen razón, ¿no? Que muchas parten del movimiento feminista, pero yo creo que son patrimonio de todos, ¿no? Él es un hombre encerrado en sí mismo y al que se le había enseñado o se le había marcado el objetivo de que tenía que triunfar en la vida, ¿no? Esto que nos dicen tanto los padres: hijo, tú tienes que estudiar porque tienes que tal. Eso está bien, hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el futuro. Pero muchas veces el triunfo a costa de qué. Y luego, ¿qué es el triunfo, no? El triunfo, él se había imaginado con cerca de 50 años, pues con una empresa saneada, que le diera dinero, con una esposa felizmente casado, con una hija que tuviera éxito, con éxito social. Y cuando se da cuenta de que a los 50 años no tiene nada de eso, y no solo es que no haya conseguido nada de eso, sino que lo ha perdido casi todo, o está a punto de perderlo casi todo, él se considera un fracasado. Por eso, de ahí la reflexión sobre la masculinidad tóxica y sobre todo sobre el fracaso, ¿no? El fracaso es relativo, ¿no? Muchas veces creemos que fracasar es algo malo, pero desde luego muchas veces el fracaso nos enseña demasiadas cosas y hay que verle también la cara amarga a la vida de vez en cuando, porque de las crisis uno puede hundirse o salir mejor, ¿no? Y yo creo que las crisis personales al final te acaban convirtiendo en una persona, yo creo, y te hablo de mi experiencia, más madura, más reflexiva y sobre todo que aspire a la tranquilidad, que yo creo que es la verdadera felicidad, ¿no? Estar tranquilo. Como periodista que ha estado en la sección de sucesos de un periódico de una gran ciudad como es Málaga, te has debido de topar con casos de suicidio y con el dilema de publicar sobre ello o no. ¿Qué acogida tenían y tienen todavía las noticias sobre este tema en la prensa? Y también si hay disparidad entre tus propios compañeros entre qué publicar y qué no. Pues sí, totalmente. Cuando yo llegué a la prensa en el año 2002, el suicidio directamente no se publicaba. Es decir, cuando nos llegaba a través de cualquier fuente que una persona se había suicidado, nunca la publicábamos, porque existía la teoría de que podía producir un efecto contagio, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso obedecía a teorías psicológicas, sociológicas, de psicología social, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que cuando uno no habla de algo, está contribuyendo a que se perpetúe, ¿no?, un mal, ¿no? Entonces, con el tiempo ya empezó a hablarse del suicidio, sobre todo cuando se abortaba la situación suicida, ¿no? Es decir, cuando pasaba un ciudadano y salvaba a otro de que saltara por el Tajo de Ronda, ¿no?, por poner un sitio que es muy deseado por muchas personas para poner fin a su vida, ¿no? Y he conocido durante el tiempo muchos casos de personas que han acudido directamente al Tajo de Ronda para ponerle fin a todo, ¿no?, que lo cual es un drama, ¿no?
Yo creo que ya hemos pasado la época esa del héroe ciudadano que salva, o el policía o el bombero que salva a alguien de suicidarse, y ya se está hablando sobre el suicidio. Pero es más, que ya se está hablando sobre las enfermedades mentales, ¿no? Y enfermedad mental no podemos categorizar, parece que la única que existe es la esquizofrenia, ¿no? Y no solo hay que normalizar la esquizofrenia, hay que uno con su medicación y nivelando diversas sustancias químicas que uno tiene en el cuerpo y tal, puede ser feliz, puede llevar una vida normal, por supuesto, pero es que hay muchos tipos de enfermedad mental, y no solo esa, está el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la bipolaridad, es decir, ya estamos hablando de todo eso, ¿no? Muchas veces las personas que deciden poner fin a su vida tienen un trastorno mental. Muchas veces las personas que están en la cárcel tienen un trastorno mental. Las personas que han delinquido, en muchas ocasiones, han tenido un entorno social muy difícil que ha acabado generando una enfermedad mental, ¿no? Entonces ya estamos hablando de eso, y yo creo que ya es hora de hablar de los recursos que tienen las personas que llegan a un callejón sin salida, de que hay posibilidades de redención y de superación de cualquier circunstancia. Al final ningún problema es insalvable, ¿no? Aunque a veces los veamos como todo ello, y sobre todo ya se está poniendo sobre la mesa que acudir a un psicólogo no significa que uno esté loco, ¿no? Yo personalmente he acudido de vez en cuando a un psicólogo, ¿no? Y en mi círculo íntimo y laboral es curioso que como mucha gente te lo reconoce con vergüenza o como si estuviera haciendo algo malo, ¿no? Pero hay que hablar de esas cosas, ¿no? Y yo creo que libros como este contribuyen, y por supuesto otros muchos, contribuyen a eso, ¿no? A no banalizar una situación desesperada y a tratar de que la gente vea que, bueno, que al fin y al cabo todos estamos hechos del mismo material y todos tenemos, al final los seres humanos no somos tan distintos, ¿no? Todos nos preocupan una serie de cosas y todos nos parecemos bastante, ¿no? Desde que se registran los suicidios, el año 2002 se han registrado en España más de 4.000. ¿Hacen falta más medidas, más conciencia social y más ayuda por parte de los medios de comunicación? Hace falta todo eso. Pero lo primero que hace falta es que uno sepa que hay sitios donde acudir. Entonces, los números de teléfono, las páginas web, las direcciones web, todo eso tiene que estar prácticamente día sí día no en los medios de comunicación. Eso por un lado, ¿no? Y no solo los recursos públicos, que a veces no llegan, ¿no? Aunque hay profesionales magníficos, pero a veces no se llega porque tienen tal avalancha de trabajo que es casi imposible, ¿no? Pero también hay asociaciones como Alelí o el Teléfono de la Esperanza que no juzgan y ayudan. Y muchas de ellas no se quedan solo en la atención telefónica, sino que además, si tienes un problema jurídico, te derivan a un abogado. Si tienes un problema médico, te derivan a un médico. Si tienes un problema psicológico, te derivan a un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, hay recursos, entonces eso tiene que estar en los medios. Hace falta muchas más campañas de todo tipo, públicas y privadas, para que la gente acuda a psicólogos, a psiquiatras y a que hable los problemas con la gente que le rodea, ¿no? Y hacen falta muchísimos más recursos públicos, pero en todo, es decir, no solo en esto, sino en oncología, en ginecología, en todo, ¿no? Pero yo creo que es la hora de hablar de este tipo de problemas, ¿no? Hacen falta muchos más recursos públicos y sobre todo hace falta mucha conciencia social para que se deje de banalizar el hecho del suicidio. Es decir, tomárnoslo como lo que es un drama social, es una de las primeras causas, de los primeros problemas de salud pública que tenemos en España y incluso ya me está faltando una estrategia nacional sobre el suicidio, ¿no? Igual que hubo un plan nacional sobre droga, que creo que sigue existiendo, y hay planes nacionales para todo, ¿no? Parece que no se habla del suicidio, ¿no? Es como, me recuerda al desempleo, ¿no? Que es uno de nuestros principales problemas y casi nunca he escuchado a un político hablando de desempleo, ¿no? Nadie me ha querido jamás. Nunca recibí el cariño de ninguno de ellos. Por eso estoy aquí, se responde. Mi determinación es clara. Debo morir hoy, en esta mañana de noviembre, aunque, ¿por qué han venido? ¿Qué les importo yo? ¿Acaso es un signo de amor preocuparse por lo que me pueda ocurrir hoy? He fracasado de una forma tan rotunda que ya no sé adivinar dónde se esconde el cariño. No eres psicólogo, pero quería pedirte que si alguien que haya leído tu libro o que esté viendo esta entrevista se planteara la posibilidad de quitarse la vida, ¿qué mensaje te gustaría enviarle?
Bueno, un poco el mensaje de la novela, ¿no? Aunque no quiero desvelarla mucho, pero el mensaje de la novela es que pase lo que pase, siempre hay solución para todo, o para casi todo. Y aquello que no se soluciona puede aceptarse. Le dedicas el libro a José Ramón Bilbao, que es el personaje periodista. ¿Es un homenaje y una dedicatoria a tu profesión? Es una reflexión sobre mi profesión. Mi profesión yo creo que, y la tuya no está no está para homenajes, ¿no? Yo creo que está más bien para funerales, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre el periodismo y sobre ese periodismo, quizás sí, sería un homenaje a ese periodismo antiguo y a ese periodista antiguo que hacía horas en la puerta del juzgado y fumaba 2 paquetes de tabaco esperando. Por supuesto no estoy invitando a nadie al tabaquismo, ¿no? Pero es a ese periodista antiguo que luchaba sobre todo por dar una noticia veraz, ¿no? Que tenía tiempo para echar 12 13 horas en la puerta de un juzgado y conseguir el auto de prisión de un imputado, o que perseguía la fuente hasta que conseguía dar la noticia de una detención importante que había generado alarma pública y tal, ¿no? Entonces, es una reflexión y quizás un homenaje al antiguo periodismo de sucesos, al tratamiento del suceso o de la noticia de tribunales, no como algo alarmista, sino como un servicio público, ¿no? Que la gente de vez en cuando vuelva la mirada a la parte más oscura de la sociedad, ¿no? Desgraciadamente hoy en los periódicos se ha precarizado mucho la profesión, hay muchísimo desempleo, prácticamente no hay tiempo para buscar una historia, ¿no? Nosotros contamos, yo siempre digo que los periodistas somos contadores de historias, ¿no? Y prácticamente hoy no te dan tiempo para salir a buscar la historia, sino que quieren que estés todo el día contando historias. Cuando uno tiene ese nivel de exigencia, al final acaba recurriendo a fuentes de dudosa, ¿cómo lo diría? A fuentes dudosas, ¿no? Historias de Twitter, historias de Facebook, historias de Instagram, lo que te mandan, las fotos que te mandan los amigos, ¿no? Y el periodismo no se puede hacer a través de un móvil. Se pueden contar historias a través de un móvil y con técnicas modernas, con redes sociales. Hay hasta algún premio importante de periodismo ya dado a una crónica en Twitter. Es decir, eso está muy bien, ¿no? Son otras formas de contar y de llegar al público. Pero el periodista, como decía Guitalese, todavía tiene que mover el culo y salir a la calle y ver lo que pasa, ¿no? Y el problema es que ya no hay tiempo para eso, ¿no? Y luego a los jóvenes periodistas, pues lo digo porque de vez en cuando veo ofertas de empleo, y a los jóvenes periodistas y a los que estudiamos, a todos los que estudiamos ciencias de la comunicación, ¿no? Tanto en publicidad como en comunicación audiovisual, se nos pide mucha tecnificación y poca redacción, ¿no? Es otra cosa que me preocupa, ¿no? Parece que la primera cualidad del periodista tiene que ser saber escribir, y yo añadiría saber mirar, ¿no? Como los escritores. Y eso ya se deja a un lado, y ahora si sabes montar un vídeo de una determinada forma o sabes hacer reels de Instagram, tienes más posibilidades de entrar en un periódico o en un gabinete de prensa, ¿no? Tristemente. Y hablando precisamente de José Ramón Bilbao, él es un fan acérrimo de Chávez Nogales. ¿Compartes esa afición por el periodista sevillano? Bueno, de Chávez Nogales he leído A Sangre y Fuego, los relatos sobre la guerra civil, y mira, y no soy taurino, o sea, tampoco me declaro antitaurino, pero no es una cosa que me guste especialmente. Sí estoy contra el maltrato animal, ¿no? Eso sí. Me gustó mucho, literariamente hablando, el reportaje, bueno, o la biografía que hace de Juan Belmonte, ¿no? Matador de toros, ¿no? Me parece que es una pieza única, ¿no? Es el primer reportaje, yo creo, de no ficción español, que se adelanta como 20 o 30 años a Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Truman Capote está en los altares y a Chávez Nogales lo estamos redescubriendo ahora, ¿no? Y fue uno de los grandes periodistas del siglo XX, yo creo que de todo el mundo, ¿no? No solo en España. Lo que deberíamos plantearnos es por qué a Chávez Nogales no hemos empezado a recuperarlo hasta hace 10, 15 años, ¿no? A mí me encanta Manuel Chávez Nogales y me parece que es esencial que todo periodista andaluz que cualquier periodista andaluz conozca quién es Chávez Nogales y su obra, ¿no? Porque es capital en el periodismo
en el periodismo español. Y además una persona alejada de las pasiones partidistas de la época, que era de izquierdas pero no se iba ni a un lado ni a otro, ¿no? Sino que se dedicó a contar lo que estaba pasando en su tiempo, que es lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Contar lo que pasa alrededor, ¿no? A su alrededor, ¿no? Así que yo, esos dos libros, uno de ficción y el otro, Juan Belmonte, Matador de Toros, se los recomiendo a todo el mundo. No porque reivindique el toreo, que supongo que a él le gustaba y por eso lo hizo, ¿no? Sino porque 20 o 30 años antes de que naciera el nuevo periodismo, aquí ya lo habíamos inventado y parece que no se valora, ¿no? Y aparte de Chávez Nogales, ¿qué recomendaciones literarias nos podrías hacer? Pues te puedo hablar de lo último que he leído, la verdad. Curiosamente, en enero leí Guerra y Paz, de León Tolstoy, que no lo había leído, y me encantó. Recomiendo mucho los 4 tomos de memoria de Rafael Chirves. Me parece que uno de los, yo creo que es de los mejores trabajos memorialísticos que yo he leído nunca, ¿no? O diarísticos, ¿no? Es un diario, ¿no? Pero sobre todo más allá de las partes más sexuales o enfermedades, que fue un hombre con una salud quebrada y tal, lo que más me gustaba era la luminosidad que desprenden muchas de sus reflexiones literarias, ¿no? Y cómo en un momento pasaba de hablar de que no iba a escribir nunca más a ser un ser totalmente luminoso cuando ya había acabado la novela, ¿no? Cuando estaba en proceso de acabarla, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo los diarios de Rafael Chirves, me han encantado. Y de escritura creativa, curiosamente acabo de terminar el libro de Chuk Palahniuk, el autor del Club de la Lucha, que ha sacado un libro sobre escritura creativa que se llama Plantéate esto, ¿no? Momentos en mi vida de escritor que lo cambiaron todo, ¿no? Y al que quiera escribir, le recomiendo la lectura de ese libro vivamente, además. Es un gran libro, ¿no? Y eso, yo creo que son los 3 libros que te diría. Y luego, en general, de los autores más interesantes que me parecen hoy que hay en España, pues me gusta mucho Javier Cerca, me parece que su obra es excelsa y que es uno de los grandes escritores españoles, y yo creo que va a ser de los mejores escritores españoles de todos los tiempos. Acabo de releer Historias del Cronen, que me ha encantado. Releer no, es la primera vez que lo leo, no lo había leído en su época, tenía 12 o 13 años cuando salió, y lo he vuelto a leer y me ha encantado, ¿no? Sobre todo porque transcurre en los 90 y porque hace reflexiones sobre una sociedad entregada al nihilismo que venía de construir la democracia y todavía estábamos con la borrachera y el vino y las rosas de la Expo 92 y de los Juegos Olímpicos y curiosamente creo que la juventud de hoy incluso está más desprotegida que la que había en aquel momento, ¿no? Entonces es un libro que me ha encantado, ¿no? Que también recomiendo vivamente. Eso te lo digo así, los últimos 4 o 5 libros que he leído. Y ya por último, José Antonio, ¿hay alguna otra novela en marcha? Pues sí, hay una novela ya que va a salir a final de año, que se va a llamar El último guerrero, en la isla de Sirtolá, en la colección de narrativa. Y es una historia que transcurre en Málaga y es la historia de 3 chicos, 2 chicos y una chica, que crecen en el mismo barrio, que son muy amigos hasta que irrumpe el deseo, y cuando irrumpe el deseo cada uno lo procesa de forma distinta, ¿no? A unos los destruye y a otros los hace seguir adelante, ¿no? Y es un poco ese juego de contrarios el que reflexiono en esa novela, ¿no? Sobre el que reflexiono en esa novela, ¿no? Y es Málaga, años 90, o sea que últimamente estoy muy noventero. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti, un placer.